Hola, buen día, bienvenidos a su canal Evangelizando con Liz. En este día vamos a ver una lección del segundo año de Escuela de Pastoral del Instituto de Formación para Laicos al Servicio de la Pastoral Parroquial. Y bueno, para dar inicio vamos a empezar con nuestra oración matinal, que ya todo el mundo la conoce. Empezamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Omnipotente, acepta esta asamblea eclesial, cuerpo místico de tu Hijo, nuestra cabeza. Recibe con agrado nuestra imperfecta actitud filial. Queremos darte gloria en la medida de nuestras fuerzas. Cristo, Maestro y hermano nuestro, ven y santifica con tu presencia prometida nuestra reunión, expresión visible de nuestra unión invisible en ti. Únenos, enséñanos, guíanos, fórmanos, para que nos integremos en equipo apostólico como aquellos 12 primeros. Divino Espíritu, luz preclara, fuego abrasador, vuelve a realizar en nosotros tu iglesia con perenne Pentecostés, para que plenos de sabiduría, valor y entusiasmo, al salir de nuestra reunión, vayamos a derramar en nuestros ambientes tus dones, para gloria del Padre y salud de los hombres. Santa María, Madre de la Iglesia, siguiendo a Cristo nuestro hermano mayor, acudimos a ti buscando tu regazo, refugio de amor y escuela de apostolado. Forja en nosotros un corazón misionero, capaz de ilusionarse y de entregarse y de amar intensamente a Jesús y a todos los hombres. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía, Señor mío, tu divino Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios mío, que has instruido a tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos a través del mismo Espíritu que sintamos con alegría y que gocemos con rectitud de su divino consuelo. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor, que es Dios y hombre verdadero, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues comenzamos con nuestra lección número 2. Recuerden que este es el segundo grado del Instituto de Formación para Laicos al Servicio de la Pastoral Parroquial. Y bueno, pues empezamos con esta lección número 2, que se titula La Iglesia en la Antigua Alianza. ¿Qué se figuran ustedes que existió esta iglesia desde el Antiguo Testamento? En esta lección vamos a ver cómo la iglesia prefigura desde los inicios de la cristiandad, desde nuestro padre Abraham hasta el día de nuestros días. Y bueno, vamos a ver qué relación tiene, qué elementos existen en el Antiguo Testamento, donde nosotros podemos ver que los elementos esenciales de la iglesia están presentes desde que Dios Padre Yahvé se manifestó por primera vez al hombre. Entonces, vamos a empezar. Bueno, pues la iglesia vemos que se compone de dos elementos muy importantes, sin los cuales ninguno de los dos podría existir, que es el misterio y la historia. El misterio, pues lo conocemos como el elemento divino, aquella revelación que hizo Dios hacia con el hombre desde la primera manifestación de él. Por lo tanto, pues es esa revelación hecha por Dios hacia el hombre. Lo conocemos como misterio porque recordemos que el misterio es algo que no sabemos qué es, simplemente sabemos que está ahí presente, ¿no? Igual Dios, pues, no lo vemos, no lo escuchamos tal cual, pero sabemos que está ahí presente. Entonces, siempre va a haber la parte del misterio, que es la parte de Dios, y por el otro lado tenemos a la historia, que es el elemento humano, que es cómo el hombre, a través de esta primera manifestación que Dios, nuestro Padre, hace al hombre, cómo va a través de esas manifestaciones involucrándose, participando progresivamente del misterio de Dios. Por ejemplo, pues vemos al
al padre de la fe con Abraham, y bueno, pues hasta nuestros tiempos, ¿no? Nosotros seguimos participando de ese misterio de Dios en nuestra iglesia actual. Entonces, vemos que el misterio y la historia van intrínsecamente ligados a lo que es la iglesia, a lo que es esta parte que nos hace ser lo que hoy somos. Debemos recordar siempre que la iglesia siempre está unida del misterio y de la historia, específicamente de la relación que hay entre Dios y el hombre. Y vamos a ir viendo cómo esto se va transformando hasta lo que hoy conocemos y que podemos vivir diariamente en nuestra Eucaristía. Bueno, pues la palabra misterio vemos, ya vimos en la lección número 1 lo que significa la palabra misterio en sí, y vemos que es la misma divinidad revelada al hombre. Y de esta manera, o sea, no es de que Dios se manifestara al hombre nada más porque sí, siempre tuvo un objetivo que es la salvación. Por eso, esta divinidad se revela al hombre con el fin de salvarlo. En este caso, pues, esa fue la finalidad de Yahvé. Vemos que tiene un fin trascendente, capaz de reanudar la relación Dios-hombre, o sea, volver a tener esa parte que es la religión. Recordemos en nuestra lección de primero que vimos que la palabra religión significa unión de Dios con el hombre. Entonces, recordemos también que en el libro del Génesis nos habla de la ruptura de esa relación que hace el hombre para con Dios al involucrarse con el pecado original. Entonces, pues como se rompe esa relación, pues Dios en su infinita misericordia trata volver a reanudar esa relación. Y es por eso que empieza ese plan de salvación que ya todos conocemos. Asimismo, intrínsecamente determina el misterio de la iglesia. Digamos que desde entonces, en ese plan, pues ya Dios manifiesta qué es lo que busca, ¿no? Y cómo lo va a manifestar y qué elementos va a necesitar del hombre para que pueda él ser salvado. Ahora, como buenos hijos desobedientes que fueron nuestros primeros padres, que a todos se les dio y bueno, pues fueron tentados y cayeron ante la seducción del maligno. Entonces vemos que Dios ahora en su plan salvífico nos pide algo para ser salvados, respetando siempre la voluntad de Dios y bueno, la del hombre, ¿no? O sea, Dios nunca nos va a obligar a algo que nosotros no queramos. Él siempre va a estar ahí presente, pero si nosotros no buscamos esa puerta de salvación, pues efectivamente nunca la vamos a tener. Nos dice que el misterio es realidad, acción, revelación y amor. En estas 4 acciones que poco a poco las vamos a ir viendo a lo largo de la lección, vamos a ver que el misterio siempre está presente, siempre tiene una razón de ejercer esta parte en estas 4 acciones para que el hombre pueda ir poco a poco yendo encaminado hacia ese camino de salvación. Y vemos también que parte de este misterio es acción de la Santa Trinidad dentro de la Iglesia, desde un principio hasta el día de hoy. Entonces, vamos a ver que siempre están presentes. Obviamente sabemos que en el Antiguo Testamento pues no estaban presentes Dios Hijo y Dios Espíritu Santo de manera terrenal, ¿no? Todavía no habían sido enviados a la tierra con el hombre. Sin embargo, estaban ahí presentes. Y bueno, pues todo esto pues tenía un fin, ¿no? Vamos a ir viendo poco a poco cómo va ejerciendo la Santa Trinidad esta manifestación en la Iglesia desde sus inicios. Vemos que la historia
como nosotros la conocemos, pues es un conjunto de acontecimientos que tiene lugar por etapas en el tiempo. A lo largo de la vida, de lo que se tiene un dato histórico desde los primeros orígenes o del hombre, o que tenemos alguna referencia histórica, vemos que historia en sí significa todo eso, ¿no? Toda esa unión de acontecimientos dada a lo largo del tiempo. Y bueno, pues obviamente los protagonistas de esta historia pues son los hombres, ¿no? Obviamente pues al principio se databan de pues las historias sobre los hombres más importantes, guerras, reyes, reinos, pueblos antiguos, y bueno, pues ahora todo se documenta, ¿no? Hasta nosotros mismos hacemos nuestra propia historia a lo largo de nuestras vidas. Entonces, pues vemos que el pueblo de la Antigua Alianza, el pueblo de Israel, no fue la excepción. A lo largo de todo este año vamos a ver que nos habla mucho el pueblo de la Antigua Alianza. No es diferente a lo que conocemos. Vemos que el pueblo de la Antigua Alianza lo podemos conocer como el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. Bueno, en general, todos estos sinónimos nos refieren al mismo pueblo, y en sí nos habla todo el Antiguo Testamento de este pueblo. Qué maravilloso, podemos ver la historia de todo un pueblo a lo largo de tantos miles de años. Bueno, más o menos para tener una referencia, ahorita lo vamos a ver y explicar un poco más. Bueno, en el pueblo de la Antigua Alianza vemos tres características importantes en las cuales Dios se va a manifestar siempre, y de las cuales nosotros también podemos identificar en cualquier momento del Antiguo Testamento, en cualquier momento de la historia de la Antigua Alianza. Vamos a ver estas tres características. La primera nos habla sobre lo que son las figuras. ¿Qué son las figuras? Son todos aquellos personajes, actos y acontecimientos que en su conjunto o independientemente fueron prefiguras del Mesías. Podemos ver, por ejemplo, a nuestro padre Abraham, podemos ver a Moisés, podemos ver a Josué, podemos ver a David. Todos esos personajes se dicen que son prefiguras del Mesías, puesto que cada uno, no quiere decir que todos, pero a lo mejor unos más, unos menos, uno con una característica, otras con otras más, tienen características de lo que era el Mesías. O sea, si era una persona que oraba por su pueblo, si se preocupaba por su pueblo, si era intercesor por su pueblo, que se daba a su pueblo. Todas estas características, bueno, pues vemos que son pues que las tiene Dios Hijo, ¿no? En el momento de cuando Jesucristo empieza su vida pública, pues vemos que estas características son importantes. Obviamente que pues ya no se limita al pueblo de Israel. Jesucristo ya se abre a todos los hombres de toda la tierra, de todos los confines del mundo, ¿no? Incluidos nosotros. Después vemos otra característica que nos habla, que son las promesas. Estas promesas son alianzas hechas por Yahvé, Dios Padre, para alentar al pueblo a la plenitud de los tiempos. ¿Qué quiere decir esto? Vemos en sí, en el Antiguo Testamento, manifestadas 2 o 3 promesas muy fuertes. La primera es hecha a nuestro padre Abraham, cuando le promete que su descendencia será tan grande como las estrellas del cielo. Cuando sucede el diluvio, la promesa que hace Dios Padre para con Noé en el arco iris, donde dice que ya no va a lastimar a su pueblo. Estas, digamos, son como que las más grandes promesas que hace Yahvé con el pueblo. Sin embargo, pues también a través de las profecías, pues también van intrínsecamente las promesas.
importante pues es el envío de su Mesías, del Salvador del pueblo de Israel. En ese tiempo era lo que se daba, ¿no? Después vemos que se dan las profecías. Las profecías, recuérdense que pues son estas partes que obviamente pues se daban de boca en boca, que Dios manifestaba a ciertas personas, ahorita vamos a ver un poquito más eso, para dar a conocer detalles del nacimiento, la vida, pasión, muerte y resurrección del Mesías. Todas las profecías contenidas de todos los profetas, como por ejemplo tenemos a Amós, Oseas, Jeremías, Sofonías, Isaías, Jeremías, Ezequiel y muchos otros profetas, vemos que estas tienen solamente detalles acerca del Mesías, desde su envío, de que pronto va a llegar, que va a descender de la realeza de David. Bueno, pues vamos a ver las etapas de la antigua alianza. En estas etapas vamos a ver cómo va transformándose el pueblo de Israel desde la etapa de Noé hasta el nacimiento del Mesías. Y bueno, pues vamos a ver que la primera etapa, conocida como la época diluviana, pues vemos aquí el gran diluvio, vemos a un personaje maravilloso que es Noé, y vemos donde se da la primera promesa. Ya ven que anteriormente veíamos que Dios se manifestaba a través de figuras, promesas y profecías. Aquí se da la primera promesa donde sale el arco iris y promete no volver a atentar contra el pueblo. Después vemos la época de los patriarcas, específicamente inicia con Abraham. Aquí en esta imagen les puse cómo va un poquito la descendencia, ¿no? Vemos que primero pues es Abraham, el padre de la fe, y después pues tuvo su hijo único que es Isaac, y bueno, pues de Isaac tuvo hijos, y de ahí nace Jacob, que fue el padre de José. Aquí muchas veces, pues, muchos me han dicho, ¿es que José no era el papá de Jesús? ¿O por qué se brincó tanto el tiempo? O no sé. Hay mucha confusión acerca de este José a el otro José que es el padre de Jesús. Vamos a hablar un poquito de José para entender las siguientes tres etapas. José lo conocemos como José el soñador, puesto que a través de sueños o la interpretación de los sueños que Yahvé mandaba, ya sea a él o a ciertas personas, que él los interpretaba, bueno, pues iba manifestando características o acontecimientos que iban a suceder con un solo fin. Conocemos mucho el sueño del faraón, donde le comenta a José, donde tiene un sueño donde pues de repente ve una vaca y la ve gorda y frondosa, y de repente la ve toda muerta de hambre hasta que muere, ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos, pues José pues le interpreta el sueño de que pues va a haber una gran hambruna, y que pues ahorita que tiene una gran abundancia en cosechas, en crear pues reses y tener carne en abundancia, pues que guardara parte de eso para los siguientes 7 años que iban a haber de hambre, ¿no? Porque pues esta hambre fue tan severa que destruyó bastantes pueblos alrededor. Más o menos pues esto fue un parteaguas para el pueblo, ¿no? Vemos, si nos remontamos un poquito más atrás, Jacob pues tiene varios hijos, y de esos hijos el menor pues era José, ¿no? Era pues ahora sí que fue el colado, nadie lo esperaba, también lo tuvo ya una edad muy avanzada. Sin embargo, pues José fue el predilecto de Jacob, y sus hermanos le tenían muchísima envidia.
Muchas veces intentaron pues acabar con él, hacerlo quedar mal con su papá para que él perdiera el favor de su papá. Sin embargo, pues nunca lo consiguieron. Y bueno, pues ellos optaron dentro de su envidia y pues desaparecer a José. Querían matarlo, intentaron matarlo, pero al ver que pues nomás no murió, pues entonces mejor lo vendieron a unos comerciantes de esclavos. Estos comerciantes pues iban recopilando gente a lo largo de su caminar y llegaron a Egipto. Y a Egipto venden a José a un no recuerdo muy bien, creo que fue a un funcionario del gobierno, y pues él empezó a ver que pues tenía grandes dotes, ¿no? Que sus consejos, los sueños que tenía o la interpretación de los sueños que tenía el funcionario pues le resultaban muy benéficos, ¿no? Y pues él a través de estos consejos fue creciendo dentro de él. Y le tomó mucho cariño a él, pero pues llegó un momento en el que la esposa de este funcionario pues quiso abusar de esa confianza, y bueno, pues el funcionario pues lo destierra, lo vuelve a vender como esclavo, y estando en la cárcel, sintiéndose José desolado, pues pues siente que ya no tiene sentido su vida, sigue estando muy herido debido a que sus hermanos lo vendieron. Y bueno, pues así pasa el tiempo, y entonces se da de que el faraón tiene un sueño. Y este sueño pues lo intriga mucho, lo inquieta mucho, y pues recordemos que pues en aquellos tiempos los oráculos o los místicos egipcios pues eran muy importantes, ¿no? Pero nadie les sabía decir qué era lo que había soñado o qué quería decir ese sueño que lo inquietaba tanto, hasta que llegó a oídos de José. Y José pues se presenta con el faraón y le dice, bueno, estaba en la cárcel y de ser llevado ante el faraón, y le dice qué significaba su sueño. Este sueño pues le predice 7 años de abundancia material, pero también 7 años de hambruna y escasez total. Entonces, a través de esto, pues empieza a ganar la confianza del faraón, incluso lo hace uno de sus oficiales más cercanos, y pues al mismo tiempo, por otro lado, en la casa de Jacob, pues empieza el tiempo de la hambruna, mientras que en Egipto, gracias a José, se da esa superabundancia, pero sobre todo por los consejos de José, empieza el pueblo a tomar previsiones para poder crecer el reino. Entonces, pues ellos empiezan a buscar comida, ¿no? Y de alguna manera los hermanos de José llegan a Egipto a pedirles que les venda unos sacos de trigo para hacer pan, algunas carnes, y bueno, José los reconoce inmediatamente, pero sus hermanos a él no. Entonces, pues la condición que les pide José es de que le lleven a su padre para que él mismo, como patriarca que era, pues fuera a pedir esta comida para su pueblo y su familia. Entonces, pues traen a Jacob, y pues ahí es cuando se reconcilia, porque se da cuenta de que su padre lo seguía amando, pero él pensaba que estaba muerto, porque eso le habían hecho creer sus hermanos. Entonces, pues él ya se reconcilia con ellos, y pues les dice que traigan pues a todo el patriarcado, que lo traigan a Egipto, y que pues ahí van a tener comida, techo seguro, todo el tiempo que puedan. Entonces, pues así se hace, y de esta manera es como llega el pueblo de Dios, que en aquel entonces igual habrán sido unas 100, 200 personas. Llega este pueblo a Egipto, de esta manera se introduce en Egipto. Después, pues se dan aproximadamente entre 100 y 150 años, pero ya una vez que muere José y sus hermanos, su descendencia más cercana,
Entonces el faraón de aquel tiempo pues empieza a menospreciar a los hebreos y entonces es cuando se da la esclavitud del pueblo de Israel, que en aquel tiempo todavía no se conocía como tal, era el pueblo escogido de Dios. Y aquí, bueno, pues lo vemos, ¿no? El pueblo de la antigua alianza. Entonces vemos cómo aquí se va dando, cómo llega a Egipto, cómo se hace esclavo este pueblo, y es por ahí mismo que nace Moisés, ¿no? Recordemos que Moisés fue hijo de una hebrea, una esclava hebrea que no pudo mantener, lo suelta en el río y lo encuentra la hermana del faraón de aquel entonces y lo cría como hijo suyo. Moisés, siendo hebreo, pues es criado como un egipcio más, y pues y ver la crueldad con la que era tratado el pueblo, él sabía que era de sangre hebrea, aunque no sabía de dónde venía. Sin embargo, pues se le hacía totalmente injusto, ¿no? Y así, en una de esas injusticias, pues él mata a un soldado egipcio y bueno, pues es buscado por todo Egipto, y es cuando él huye al desierto, y ahí es donde se le manifiesta Yahvé por primera vez, pues por la zarza que se empieza a incendiar, ¿no? Pero no se consume, ¿no? Un hecho, como vemos otra vez, misterioso, ¿no? La mano de Dios ahí presente, siendo prefigura sobre lo que va a acontecer. Y bueno, pues vemos que así es escogido Moisés para liberar al pueblo de la esclavitud en Egipto. Y se da lo que conocemos como el éxodo. Recordemos que éxodo es la salida de, el exilio de, en este caso pues es el exilio del pueblo de Dios de Egipto, ¿no? Todos conocemos estos pasajes cuando pues, Moisés saca al pueblo a través del mar, y bueno, pues Dios le ayuda a que no sea recapturado por los egipcios. Después se da otro periodo que también es un poquito largo, que se llama los años en el desierto. Recordemos que una vez de que ya sale Moisés con todo el pueblo, alrededor, o sea, como unos 300, 400 personas, que en aquel entonces pues era bastante numeroso, y bueno, pues pues están en el desierto. Recordemos que pues ahí es donde se vuelve a manifestar Yahvé y hace las tablas de la ley de Dios, ¿no? Recordemos que también será el becerro de oro, la idolatría del pueblo, la furia de Dios por el pueblo infiel, y por este hecho que hace el pueblo, pues Yahvé se enoja y le dijo: maldita la generación, esta generación no va a entrar a la tierra prometida. Aquí ya empezamos a escuchar sobre la tierra prometida, sobre aquella tierra donde emana leche y miel, donde todo es dulzura y felicidad. Y bueno, esto también, pues recordemos que es una promesa, ¿no? Entonces, pues ya pasa alrededor, ellos lo vemos en la Biblia que nos narra que pasan 40 años. Recordemos que en aquel entonces, o sea, no son los 40 años que nosotros hoy conocemos, no. Si sabemos, bueno, si no sabemos, la cultura pues judía, que todavía no era judía en aquel entonces, pero era totalmente diferente. Todos estos pueblos se manejaban de manera totalmente diferente. Para empezar, pues obviamente pues, no sabían leer, no sabían escribir, y solamente había personas específicas para poder escribir o saber leer, ¿no? O sea, y eran unas que cumplían la función de escribas y ya. Si no eras escriba, si no descendías de familia de escribas, no tenías derecho a poder hacer eso. Entonces, como que eran muy
delimitantes en las acciones. A ver, bueno, por eso Jesús, al ser hijo de carpintero, era también carpintero. Si Jesús quería ser herrero, pues no. ¿Por qué? Porque su familia venía de carpinteros y toda la vida ibas a ser carpintero. Y si eras herrero, toda la vida ibas a ser herrero. Y si eras sacerdote, tú y toda tu descendencia iban a ser sacerdotes. Entonces, de esa manera eran muy específicas las tareas de cada tribu, ¿no? Y posteriormente, esta forma de organización que se empezó a dar después de este pueblo también no fue la excepción. También se daba en los pueblos de alrededores, ¿no? Los mesopotámicos, que eran pues el pueblo uno de los más importantes cercanos a estos, donde se estableció el pueblo de Israel. Los egipcios, los romanos, que también fueron inmensamente poderosos de todas las maneras, y parte de esta organización pues también tenían la manera de contar el tiempo, porque bueno, nosotros tenemos una guía de cómo contar el tiempo, sin embargo ellos no. Ellos, recordemos que no se hacían calendarios lunares, a través de ciertas manifestaciones del cielo, ellos como que iban contando ciertas cosas, pero estos pueblos empezaban, era muy importante los números eran, a través de ellos querían decir o denotar muchísimas cosas. Entre ellas tenemos dos números que son sumamente visibles en el Antiguo Testamento y que nos denotan cosas muy específicas. Por ejemplo, podemos ver el número 7. En la creación, en el libro del Génesis, vemos que Dios creó al mundo y todo lo que conocemos en 7 días. No quiere decir que específicamente fueron 7 días de los que hoy nosotros conocemos. No, a lo mejor en esos 7 días pasaron millones de años, no sabemos. Sin embargo, para la cultura, denotar que fueron 7 significa perfección. El número 7 significa perfección total, porque solamente Dios es perfecto. Y cuando vemos que fueron 7 días, nos habla de Dios específicamente, ¿no? Y vemos otros 3 pasajes donde también nos habla del número 7. Después vemos otro número muy importante que es el 40. El 40, en este caso, lo que vemos que estuvo el pueblo de Dios 40 años en el desierto, nos denota que fue un tiempo perfecto. A lo mejor en estos 40 años pasaron 100 o 200 años, puesto que las Sagradas Escrituras nos hablan que fueron 2 o 3 generaciones que murieron ya en el desierto. Cabe denotar que a lo mejor una generación fue de 40 a 50 años. No se tiene exactitud tal cual de cuántos años se vivió este pueblo en el desierto. Sin embargo, para denotar, pues es un número, no utilizan el número 40, que significa un cambio radical, totalmente, ¿no? Por ejemplo, que también sigue siendo pues un número de purificación, un número de tiempo perfecto. Por ejemplo, en otro pasaje vemos que Jesucristo ora 40 días en el desierto, ¿no? Y hace ayuno, y es tentado por el diablo y él lo vence. Entonces, igual no quiere decir que fueron los 40 días exactamente. Sin embargo, vemos que es un tiempo de purificación y vamos a entender este número como un tiempo de purificación tal cual. Entonces, pues en el año en el desierto, pues es eso, ¿no?
esos 40 años nos denotan que fue un tiempo perfecto de purificación, que esa generación ya no fue idólatra y los que entraran en la tierra prometida, esos iban a ser, ahora sí que borrón y cuenta nueva, seguidores de Yahvé. Pues, etapa del pueblo de la antigua alianza nos denota muchísimas cosas y yo creo que es de las más importantes ya analizando todo el Antiguo Testamento porque nos habla de que Yahvé estuvo presente en el pueblo durante todo ese tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Si leemos el libro del Éxodo vemos que Yahvé estaba presente, tenía una tienda especial para él, donde estaba el arca de la alianza. Si recuerdan, ya se los muestro, esta de aquí es lo que conocemos como el arca de la alianza. Si podemos alcanzar a ver, es como un cofre donde hay algo adentro que tiene dos tubos de madera, dos palitos para cargarla. Aquí se tiene conocido o contemplado que estaban depositadas las tablas de la ley, esas tablas con las que bajó Moisés de la montaña, aquí fueron depositadas y era pues lo más sagrado. Y cuando estaba el pueblo en el desierto, pues se le hacía una tienda a Yahvé y estaba depositada esta arca, obviamente con un altar, hacían sacrificios y siempre estaba denotada una nubecita ahí presente. Esa nube pues era la presencia de Dios, ¿no? Esa manifestación que estaba ahí siempre. Entonces, pues Moisés se convirtió en un gran amigo de Dios y de todo el Antiguo Testamento se sabe que él fue el que pudo tener una comunicación estrecha con Dios, tal cual, y que gracias a la intercesión de Moisés, que también lo conocemos como el gran intercesor del pueblo, de nosotros también, pues Dios se contuvo muchísimo en cuanto a la rebeldía, ¿no? Pero también vemos que posteriormente pues hubo un momento en el que también se cansó Moisés y dijo, ay, ya cuando nos vas a levantar el castigo, ya también yo ya estoy cansado, ¿no? Entonces pues Yahvé le dijo, ¿sabes qué? Pues ya iba a terminar, pero porque te desesperaste, pues tú no vas a entrar, ¿no? Tú no vas a entrar a la tierra prometida. Podríamos pensar que fue muy injusto, sin embargo, pues Moisés dijo, sí, o sea, yo propagué tanta la fe que yo mismo dudé de la fe a Dios. Entonces, tiene razón en que yo no entre a esa tierra prometida. Y por eso es que nada más se le alcanza a vislumbrar cuál era la tierra prometida. Sin embargo, pues todo ese poder que él tenía con el pueblo, entonces se lo cede a Josué. Ojo, Josué, no José. José ya había muerto 300 años atrás aproximadamente. Josué es el que empieza esta nueva etapa, que es el periodo de jueces, que es cuando el pueblo tal cual ya entra a la tierra prometida. Esta tierra donde pues ya todo es, hay abundancia, tanto de comida, agua, y viven como un periodo de gracia muy bueno. Y bueno, pues lo conocemos como el periodo de jueces, puesto que empiezan, obviamente pues muchos en aquel entonces querían ganar terreno, imperio, y como ellos estaban en una tierra donde pues había muchas cosas muy buenas, pues también querían ese territorio. Entonces ellos
lo iban a defender a capa y espada. Entonces, empiezan a organizarse en 12 tribus diferentes, y que aquí es donde nosotros lo podemos leer o hemos aprendido, ¿no? Que se forman las primeras 12 tribus del pueblo de Israel. Cada tribu era específicamente para una cosa. Por ejemplo, habían unos que eran los encargados de hacer valer la ley de Moisés. Bueno, pues así era conocida, porque aparte de los 10 mandamientos o de las tablas con las que baja de la montaña, pues, Moisés empieza a dictar una serie de normas para que el pueblo se siga sometiendo dentro de la voluntad de Dios y no sea infiel a, ¿no? Entonces, más o menos estas leyes las podemos leer en el libro de Levítico. Vemos que estas leyes eran tan drásticas porque el pueblo tenía un corazón sumamente duro. No había nobleza en ellos y bueno, pues nada más veían su propio bienestar. Así que qué raro, ¿verdad? Sin embargo, pues bueno, pues Moisés hizo alrededor de unas 100 leyes adicionales a la ley de Dios para que el pueblo pues viviera en una armonía, podría decirse. Entonces, bueno, dentro de las tribus que se dieron, pues una era encargada de la ley, otro eran de guerreros que se encargaban de defender las 12 tribus, otros se encargaban de la comida, otros se encargaban de lo que necesitaran para vivir, no sé, carpintería, herrería, armas, no sé, hacer mano de obra, ¿no? Otros eran sacerdotes que se encargaban de las cosas de Dios, de transmitir esa historia, esas profecías. De aquí salían los profetas de estas tribus y lo vamos a ir viendo, ¿no? Acuérdense de que pues antes no era como hoy, ¿no? Que tenemos nombre y apellido, ¿no? Hijo de fulanita con nombre y apellido, o de fulanito o de tal familia. No, allá era más de, pues es José, descendiente de Jacob, o hijo de Jacob, o de la tribu de Judá, ¿no? Era más bien, así era conocida la gente. Y la gente tenía su nombre en base al oficio que tenía. Después vemos que se da otra etapa que se llama reino único. Entonces, o sea, a pesar de que eran 12 tribus dedicadas a cosas diferentes, seguía siendo un mismo reino, ¿no? Aquí ya era conocido como el pueblo de Israel tal cual. Después, pues viene la avaricia, viene la infidelidad, viene la idolatría, y sobre todo porque estaban cerca de pueblos sumamente idólatras, como los asmorreos, no me acuerdo, pero ahorita a ver si me acuerdo. Y viene otra etapa que se llama la división del pueblo en dos reinos: el pueblo de Judá y el pueblo de Israel. Durante todo este tiempo podríamos hablar que fueron aproximadamente unos 500, 600 años, donde pues tenemos increíblemente de ser un solo reino y de ser importantes. Porque aquí donde dice el reino único, aquí se da el reino de David. Recordemos que el reino de David pues fue inmensamente importante y determinante en la historia del pueblo de Israel, pero cuando él muere, pues se empiezan a pelear sus hijos, que sus hermanos, que los primos, y entonces es cuando se hace la división de los dos reinos. Entonces estos dos reinos, que es el de Judá y el de Israel, empiezan a tener su propia organización jurídica, pero sobre todo aquí nos interesa la parte más espiritual, ¿no? Vemos que aquí empieza a llegar la idolatría al dios Baal, puesto que alguno de ellos empieza a casarse con una asmorrea, que eran enemigos, y bueno, pues por el amor, podría decirse,
pues se convierten en idólatras, ¿no? Dejan a un lado a Dios tal cual, a Yahvé, y entonces incluso tienen guerras entre ellos, ¿no? Algo totalmente absurdo, sin embargo se da. Hubieron reyes, por ejemplo aquí en la Biblia lo podemos ver en el libro de Reyes tal cual, y vemos que hubieron infinidad de reyes, alrededor de unos 30-40 reyes dentro de cada reino. Era una época de mucha guerra, de mucha traición, como les digo, idolatrías, pero también en esta época se dan muchos profetas muy importantes, como tenemos a Isaías se da en este periodo, que fue uno de los profetas más grandes. Creo que Ezequiel es descendiente de Isaías. Y bueno, pues vemos que pasan alrededor de unos 500-600 años en todo este desdén, y después viene el destierro babilónico. Recordemos que Babilonia pues era un pueblo sumamente importante como Mesopotamia, y bueno, pues en este tiempo viene, ya cuando pues cae primero el reino de Israel, y después como 20 años después cae el reino de Judá, y bueno, pues los babilonios pues ya pues ahora sí que les dan de dos sopas: o te vuelves esclavo mío o te vas de aquí, ¿no? Entonces muchos decidieron ser esclavos, ahora sí que aquellos que todavía eran fieles a Yahvé deciden ser esclavos, ¿no? Entonces se da el destierro babilónico, se vuelven otra vez esclavos, se dispersa el pueblo tal cual, unos huyen, se esconden, y después pasa como alrededor de como unos 100 años otra vez, y viene otra etapa que es la reconstrucción del reino. En ese tiempo pues Babilonia cae como pueblo, y entonces dicen, no, pues ahora ya no hay nadie, ya no somos esclavos de nadie, pues vamos a regresar a lo que éramos antes. Y después empieza otra etapa que son los mascabeos y los asmoneos, donde pues empiezan otra vez las guerras y todo, pero al final de todo esto viene un periodo de paz. Aproximadamente tenemos un periodo como de unos 200 años donde el pueblo se estabiliza, y es cuando se anuncia el nacimiento de Jesús a la Virgen María. Entonces, pues se habla muy, yo creo que lo dije en 5 minutos, pero pues imagínense, entre la primera y la última etapa pasaron más o menos aproximadamente 1680 años. Entonces, pues, y yo creo que al día de hoy pues sigue estando en guerra este pueblo de Israel, ¿no? Entonces, bueno, pues así vemos cómo se va transformando por estas etapas que son determinantes o que marcan muchas pautas en el pueblo, y vemos cómo se va transformando en eso a lo que hoy conocemos y lo que hoy somos, ¿no? ¿Por qué termina en el nacimiento del Mesías? Recordemos que el Antiguo Testamento pues termina en sí tal cual, ¿no? Porque Jesucristo es el parteaguas de la historia antigua y de la nueva historia. Incluso hasta fuera de religión se toma este parteaguas, ¿no? En la historia de la humanidad. Entonces, pues vamos a ver posteriormente en más lecciones cómo es que se termina un ciclo tal cual, cómo es de que empieza uno nuevo y bueno, surgen nuevas características, ¿no? Vemos que el Nuevo Testamento empieza tal cual con la vida pública de Jesús, no con su nacimiento, con la vida pública. ¿Qué características nos muestra? Pues unas muy determinantes. Ya no es la histórica, la que vimos, que marca todo
pues la historia tal cual del pueblo de Dios, sino que ahora nos va a venir la plenitud de los tiempos. Vamos a ver que Jesucristo nos va a venir a anunciar el reino de Dios. Vamos a ver que es lo que nos marca ahora y que después de 2000 años pues nos sigue guiando. Obviamente, bueno, nos habla del nacimiento de Jesucristo. Sin embargo, el Nuevo Testamento empieza con la vida pública de Jesús, ¿no? Empezamos con los evangelios. Nos habla del Pentecostés, el envío del Espíritu Santo, donde nace la iglesia en la etapa terrena. Ahora sí, a partir de Pentecostés podemos hablar que la iglesia toma forma tal cual. Y nos habla de la parucía. Esto lo vamos a ver mucho y lo tenemos que tener muy presente, porque esto es lo que nosotros los cristianos de hoy esperamos, buscamos y pues a eso nos debemos, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros esperamos? La segunda venida de Jesucristo, que marcará la etapa final del reino de Dios. Nosotros somos llamados la iglesia escatológica. Esto lo vamos a ver mucho en estas lecciones. La escatología es la ciencia que estudia el final de los tiempos. ¿Qué va a pasar al último? Se tiene una idea más o menos en el libro del Apocalipsis. Sin embargo, pues no sabemos, ¿no? Ni el mismo Jesucristo sabe el día ni la hora, sino solamente el Padre. Entonces, pues esta es nuestra razón de que nosotros sigamos esperando. ¿Qué señales vamos a tener cuando el Evangelio de Dios, la verdad de Dios, sea anunciada a todos los hombres de toda la tierra, en todos los confines de la tierra, de todos los tiempos? Entonces, bueno, pues vamos a ver que se da el sacerdocio. El sacerdocio, recordemos, o sea, no es lo que conocemos el día de hoy, obviamente, pues, ni cómo empezamos, todo eso es del Nuevo Testamento, lo que el día de hoy conocemos como sacerdocio. Sin embargo, en el Antiguo Testamento el sacerdocio era considerado como aquellas personas que hablaban de las cosas de Dios o guardaban las cosas de Dios. Y bueno, pues vemos que Moisés es escogido por Yahvé y se convierte en jefe de la primera comunidad, ¿no? De este pueblo que es liberado de la esclavitud de Egipto. Otra característica muy importante, que es lo que les mencionaba hace rato, que era que la asamblea podía escuchar la voz de Yahvé, porque ahí estaba presente y siempre estuvo presente durante todo este tiempo en el desierto. Siempre estuvo presente Yahvé. No era que cuando él quería manifestarse, no, o sea, la gente podía ir a pedirle, a orarle, a alabarle, y Yahvé los escuchaba y les respondía a través de Moisés. Entonces esa comunicación era constante, así como la de tu mamá y la tuya, o la de tu padre y tú, y siempre estaba ahí. Entonces fue una época muy importante por esto, porque Dios siempre estaba ahí y jamás en la vida ha vuelto a tener esa presencia tan presente o palpable para los sentidos del hombre. Ahorita nosotros sabemos que Dios está ahí, sabemos que si hacemos oración Él me va a escuchar y todo, pero a nuestra limitación humana, a nuestros sentidos, o sea, no lo puedo tocar, no lo puedo ver con mis ojos, no lo puedo escuchar con mis oídos, sino todo es a través del Espíritu, ¿no? Pero en aquel entonces, pues sí, o sea, si le decían, Yahvé, por favor, danos de comer otra cosa que no sea el maná, pues entonces les digo, bueno, está bien, les voy a dar, no sé, trigo, ¿no? Para que hagan panes. Entonces había una respuesta y el pueblo podía escuchar. Entonces esto era una característica muy importante en esta etapa de Moisés.
Después vemos que, bueno, otra característica pues fue la creación del decálogo y la antigua alianza, ¿no? Vemos que Dios hace unas piedras, se manifiesta y hace los 10 mandamientos en las 2 tablas. Vemos, si habrán algunas imágenes que nos denoten a través de los libros y de la doctrina en ciertos libros antiguos, nos denotan que fueron 2 tablas, pero pues uno podría pensar, pues 5 de uno y 5 de otro, ¿no? Sabemos que son 10 mandamientos, sin embargo están distribuidos en 2 partes, ¿no? La tabla de la derecha eran los primeros 3 mandamientos que hablan acerca de Dios tal cual, y del lado izquierdo pues están los otros 7 mandamientos que hablan sobre el hombre tal cual. Entonces vemos que se hace el arca de la alianza y bueno, pues entonces ya no hay pretexto de que digan, ay, no, es que yo no sabía. No, pues aquí está, ¿no? Aquí está la ley de Dios tal cual. Y bueno, pues en ese tiempo también, acuérdense que como les comentaba, también Moisés hace alrededor de unas 100 leyes diferentes para seguir guiando al hombre, ¿no? En esta convivencia y búsqueda con Dios. Después, pues vemos desde que baja Moisés con las tablas de Dios, vemos que se divide el pueblo. Vemos que hay una parte del pueblo que se convierte en idólatra y hay otra parte que se convierte en el resto fiel. Aquellos que no estuvieron de acuerdo, aquellos que no entregaron su oro, aquellos que no hicieron absolutamente nada para adorar al primer becerro de oro, ¿no? Entonces, pues aquí se hace la primera división espiritual del pueblo, los que eran idólatras, los que no creían en Yahvé, que nada más eran convenencieros, y el resto fiel, aquel que guardaba en su corazón las cosas de Dios y lo seguía fielmente. Y pues este resto fiel es una prefigura de la comunidad eclesial, es como empieza el pueblo a dar culto a Yahvé tal cual, ¿no? Entonces vemos también cómo esta comunidad se empieza a hacer una prefigura de lo que hoy somos cristianamente. Hoy sabemos que pues el mundo está dividido en idolatría, materialismo, y bueno, pues sabemos nosotros que estamos dentro del resto fiel, ¿no? Entonces, los que hacemos la iglesia, entonces aquí podemos ver que pues esto no es muy diferente a lo que conocemos. También vemos una característica muy importante dentro del misterio de la iglesia, que es la relación de la comunicación con Dios. Vemos también que hay distintas maneras de comunicación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Como vimos anteriormente, en el Antiguo Testamento Dios se manifestaba por figuras, promesas y profecías. Pero aquí era Dios mismo manifestándose al hombre, jamás el hombre hacia Dios. Entonces, si Dios Padre necesitaba comunicarle algo a alguien, escogía a quién y se le manifestaba. Lo único que aquellos que eran fieles a Dios podían hacer, pues era ofrecerle lo mejor que tenían para agradarle a Dios, ¿no? Entonces vemos que se daban los sacrificios, las ofrendas, las mejores ofrendas, todo para Dios, y vemos que esa era la manera de comunicarse. Posteriormente nace Jesucristo y automáticamente Jesús se convierte en el puente de comunicación entre el hombre y Dios Padre. Por ejemplo, aquí en esta imagen, si se pudiera observar adecuadamente, vemos que somos llevados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya tenemos al Pentecostés.
El Espíritu Santo es quien nos va a llevar de la mano a las cosas de Dios, a tener esa comunicación fehaciente con Dios, esa seguridad que Dios me está escuchando. Por eso siempre cuando hablamos de las cosas de Dios pedimos Espíritu Santo. Vemos que a través de Jesús voy a llegar al Padre. Él mismo nos dice, para llegar al Padre, pues, primero tienes que acercarte a mí. Nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Si Él mismo lo dijo, pues entonces ¿por qué somos tan necios? No lo sabemos. Y bueno, pues Él es el que Él va a ser el puente de nuestra salvación. Vemos que vamos a dejar todo, incluso las tentaciones, si lo seguimos a Él tal cual y como Él, como puente de salvación. Vamos a dejar todo lo material y las tentaciones las vamos a poder vencer. Yo sé que son muy difíciles, empezamos por las tentaciones corporales y mi experiencia son peores las espirituales, pero bueno, poco a poco lo van a ir viendo. Lo importante es que sepamos que solamente por medio de Jesucristo vamos a poder salvarnos todos. Y bueno, pues también vamos a ver que, aquí habla de la historia del pueblo judío. Pues sí es como que de los pueblos más antiguos y proviene porque este pueblo judío desciende del reino de Judá, ¿no? Recordémonos que cuando se divide el pueblo en el reino de Israel y en el reino de Judá, bueno, pues ya en el de Judá proviene este pueblo que al fin y al cabo fueron los que preservaron la fe de Dios tal cual. Ese resto fiel que quedó y los que empezaron a reconstruir el reino, pues fueron miembros de la tribu de Judá. Y bueno, vemos tres características que son importantes de cómo fue transformándose esto y cómo lo podemos ver, cómo sigue presentándose, ¿no? Ahorita, hoy en día. Vemos que, bueno, Yahvé, Dios, fue el autor de la nacionalidad. Dios Padre les dio identidad a este pueblo y les dio la oportunidad de ser el pueblo escogido. Después, el culto, o sea, es esa manera en cómo vamos a alabar a Dios. El culto hará que Israel se mantenga fiel a la alianza y observe los términos de ella, es decir, que por medio del culto el pueblo va a continuar esa tradición para seguir alabando a Dios. Y bueno, y a su vez recordar todas esas promesas y profecías de Dios. Rendían culto porque ellos pensaban que entre más culto hicieran, pues más pronto iba a llegar el Mesías que ellos necesitaban, ¿no? Recordemos que ellos esperaban a un gran caudillo liberador que los defendiera de todas las tribus y se convertían en el mejor reino de todo el mundo, ¿no? A eso ellos aspiraban y por eso hacían los mejores cultos que podían. Y después vemos otra característica que es la comunidad, que es la búsqueda del bien común sobre los intereses del individuo, y aquí es donde se da la unión. Acuérdense que les comenté de que, bueno, pues todos trabajaban por el bienestar de todos. O sea, no era así de que, ay, pues yo como soy sacerdote, entonces yo sí me voy a salvar y tú mueres, ¿no? O sea, no, todos se reunían para tratar los asuntos del reino, que se dan las primeras asambleas, y bueno, los jueces en aquel entonces pues eran los encargados de llevar la organización de las tribus, de los reinos, y bueno, pues así se fue. Estas tres características fueron prevaleciendo, modificándose obviamente a través del tiempo durante todas las etapas del pueblo de la antigua alianza.
Y bueno, ahora vamos a ver otra característica que son los antecedentes de la iglesia. Vamos a ver que igual en el Antiguo Testamento vamos a ver 3 características muy importantes que se dan en muchos momentos de la historia. La primera es la elección, que es que Dios elige sin méritos. Muchos dicen, ay no, es que Dios elige a las personas más buenas y bondadosas, pero como yo soy el peor pecador del mundo, entonces a mí nunca me va a elegir para nada. Error. Simplemente, San Pablo era el mejor del mundo. San Pablo era un asesino, entonces no. Dios elige sin méritos, simplemente Él sabe, tú eres capaz de hacer esto, lo vas a hacer. Pero también existe otra cosa, la libertad de decisión del hombre. Aquí, por ejemplo, Dios respeta inmensamente la libertad del hombre. Dios te puede elegir a ti, pero si tú decides aceptar, estarás aquí. Si no, pues no. Simplemente, cuando te llaman a dar servicio, no te dice tu director, te lo ordeno yo. No, Dios es el que te está llamando a dar servicio. Simplemente esta cruz que nosotros recibimos en el primer grado, ¿qué nos dijeron? ¿Qué nos dijo el sacerdote? Lisbeth, la iglesia te llama a dar servicio. Y yo que contesté, sí, iré y lo daré. Si nosotros nos ponemos a analizar esas palabras, con esta cruz yo ya me comprometí. No con la escuela de pastoral, no con el sacerdote, me comprometí con Dios. Pero si yo no quiero servir, pues obviamente no va a haber poder humano que sí, que me haga, que sirva. Sin embargo, yo ya le hice una promesa a Dios y la tengo que cumplir. Sin embargo, Dios no te obliga a nada. Ni vemos que lo que espera Dios del hombre, pues es una respuesta de fe y de esperanza, ¿no? Ahorita que estamos hablando del Antiguo Testamento, pues tenemos que estas 3 características las vemos desde Abraham, no porque nada más en él haya pasado, no, con él empezamos. Dios escoge a Abraham. Si sabemos un poquito la historia de Abraham, pues vemos que pues era de familia adinerada, sus padres eran, pues uno era idólatra y el otro pues no creía en nada, y pues Abraham pues no sabía ni qué hacer, ¿no? Entonces, sin embargo, pues nada más se dedicaba a trabajar pues por su propia familia y ya. Sin embargo, Yahvé le habla a Abraham, ¿no? Y le empieza a decir, yo soy tu Dios, yo soy el Dios de tu padre, y pues bueno, pues entonces sal de esta tribu y vete a un lugar donde yo te voy a indicar, y ahí vamos a empezar, ¿no? Entonces esa respuesta, o sea, vemos que Dios elige a Abraham, vemos que Abraham elige seguir a Dios y que tiene una respuesta de fe y de esperanza. Y esta característica lo seguimos viendo hoy en día, ¿no? Después viene otra característica que se da después de la elección, que es la promesa. La promesa pues es ese estímulo que da Dios a los hombres para que no se pierdan y logren la salvación. ¿Qué quiere decir? La perseverancia en la fe. Pues estas promesas pues son las que Dios nos hace, ¿no? La primera de todas pues es la salvación. Él nos promete la salvación de todos los hombres porque Jesucristo ya pagó por nosotros. Como bien sabemos, pues Dios siempre cumple sus promesas. A lo mejor luego no sabemos cuáles son, las ignoramos o no las queremos ver. Sin embargo, Él siempre cumple sus promesas para con nosotros. Y bueno, está en nosotros identificarlas, ¿no? En este caso específicamente de Abraham, vemos que es una esperanza, es una promesa de esperanza y de bendición.
¿no? Cuando le ofrece a su hijo en sacrificio, a su único hijo, pues él le dice, ¿no? No te preocupes. O sea, desde que él no tiene hijos, le dice, tú vas a tener hijos y tu descendencia crecerá por toda va a ser tan incontable como las estrellas del cielo o los granos de la arena, ¿no? Entonces dice Abraham, ay, sí, cómo no, si no tengo ni un hijo, ¿cómo quieres que mi descendencia crezca tanto? Entonces, sin embargo, pues eso le mantuvo la esperanza, ¿no? Y pues fue bendecido con su hijo Isaac. Después viene otra característica que es la alianza. Vemos que la alianza es el pacto que hace Yahvé a Abraham hasta la instauración del reino. Vemos que Dios es fiel a sus promesas, como ya lo vimos anteriormente. Y a Abraham, que es un hombre de fe, ahora sí que los dos en el mismo canal lograron cosas formidables. Entonces, ¿de qué manera iba a crecer la descendencia de Abraham? Pues todo el que crea en Dios es considerado hijo de Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham porque Él es el padre de nuestra fe, Él es el que nos transmite esa fe a lo largo de todo el tiempo. Jesucristo es descendiente de Abraham, porque como vemos, ¿no? O sea, cuando se manifestó Yahvé, que dice, cuando se manifiesta Yahvé a Moisés, que dice, yo soy el que soy, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Jacob, yo soy el Dios de tus padres, sigue siendo el mismo Dios. Entonces, por tanto, son hijos de Abraham. Y de esta manera Dios cumple la promesa que le hizo a Abraham de crecer su descendencia por siempre, pero en la fidelidad a Dios. Por tanto, vamos a ver que Yahvé actúa como iniciador de la comunicación de Dios con el hombre. Recuerden, Dios se manifestaba. El hombre, por más que hiciera, jamás iba a poder obligar a Dios que se manifestara, ¿no? No es como ahora que yo voy a la iglesia, sé que está ahí Dios, o sé que está presente en todo momento y sé que me está escuchando, porque Él se queda con nosotros a través del Espíritu Santo. No, en el Antiguo Testamento la comunicación era de manera descendente. Yahvé hacia el hombre siempre, jamás del hombre hacia Dios. Vemos que el pueblo de Israel es la figura y antecedente de la iglesia. A través de todas las características que vimos, vemos que hay unas cosas que se siguen manifestando hoy en día, tanto en la iglesia actual, sin embargo, empezaron en la antigua alianza. Vemos que Moisés es prefigura de Jesucristo, porque en el Antiguo Testamento, como vimos que la comunicación era de Dios hacia el hombre, cuando Moisés entra en la historia, vemos que Moisés se vuelve intercesor del pueblo. Entonces ya hay alguien que intercede por el hombre ante Dios. Entonces esa comunicación solamente en esta figura de Moisés puede ser retribuida también de manera ascendente, cosa que con Jesucristo así se hace. Nosotros podemos llegar al Padre por medio de Jesucristo. En ese momento la comunicación se vuelve ascendente, hacia arriba. Y sin embargo también se puede dar de Dios hacia el hombre, ¿no? De manera descendente. Para estudiar la historia de la iglesia debemos entender las figuras, promesas y profecías. Si nosotros entendemos, porque a mí también me pasaba, a mí se me hacía complicadísimo estudiar el Antiguo Testamento, no lo entendía. Sin embargo, para entender qué transformación tuvo el pueblo, cómo fue creciendo, cómo se manifestaba Dios, entender por qué Dios se manifesta de una manera tan dura. Si yo entiendo las figuras, las promesas y las profecías, podré entender
a Dios. Podré saber qué es lo que me pide Dios, cuáles son los errores de la humanidad y cómo puedo mejorar aquello que estoy hoy en día haciendo mal, ¿no? Entonces, de esta manera podemos ver cómo la iglesia en la antigua alianza es prefigura de la nueva, ¿no? La antigua alianza es figura, promesa y profecía de la nueva y eterna alianza que se inicia en la tierra y tendrá plenitud en la gloria de Dios. Tal cual es todo lo que se dio en la antigua alianza es origen de la nueva. Como bien dijo Jesucristo, yo no vengo a abolir la ley, sino vengo a perfeccionarla. También nosotros. La antigua alianza, vemos que pues tuvo un origen, sin embargo la nueva alianza perfecciona esto, no vino a quitar nada de lo que estaba, simplemente vino a hacerla más fácil, más digerible. Y bueno, pues ¿qué más tenemos? Tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Imagínense en aquel entonces, pues si Dios se manifestaba, pues qué padre, si se manifestaba en 50 años ya nunca me tocó. Y sin embargo hoy lo tenemos presente en nuestras vidas, en la Eucaristía, en nuestras casas, lo podemos tener presente a donde quiera que vayamos. El Espíritu Santo está con nosotros y lo recibimos desde el bautismo. Entonces, pues ¿qué más? ¿Qué más queremos? Está aquí la manifestación de Dios vivo siempre y en todo momento. Y bueno, pues de esta manera terminamos el estudio de la lección. Espero no haberme extendido mucho, que ese siempre es un problema. Pero bueno, vamos a leer el cuestionario para que ustedes puedan responder sus preguntas. La primera pregunta nos dice: el plan de la salvación en general y la iglesia en particular contienen dos elementos, uno divino y otro humano. Explica a continuación cada uno de ellos. El elemento divino es el misterio. ¿En qué consiste? ¿Se acuerdan de cómo se manifestaba, ¿no? ¿Quién es el representante? Y el elemento humano en la historia, ¿en qué consiste? Pregunta número 2. Para dar a conocer por anticipado su iglesia, Dios se valió de figuras, promesas y profecías. Explica qué entiendes por cada una de ellas. Para comenzar el plan de la salvación en su realización, Dios entró en comunicación con Abraham, siguiendo los 3 pasos siguientes que tú explicarás aquí. ¿Se acuerdan que eran 3 pasos? Primero, la elección, la promesa y la alianza. Cuarta, estos mismos 3 pasos fueron repetidos por Dios al constituir el pueblo de la antigua alianza. Indica qué pueblo fue el elegido, cuál fue la promesa que le hizo y en qué consistió la alianza que con este pueblo celebró. Aquí específicamente, bueno, pues ya nos está hablando del pueblo de Israel, ¿no? Y bueno, pues ustedes en lo que ya les expliqué podrían determinar cómo se determinaron estos 3 pasos, ¿no? Y quinto, el pueblo elegido fue dotado de un caudillo que a la vez fue constituido en mediador entre Dios y su pueblo. ¿Cuál es el nombre de este? ¿Cuál es el nombre de este hombre? Aquí la respuesta es muy simple y solamente les voy a dar una pista porque no se los voy a contestar. El principal intercesor del Dios entre el pueblo y Dios, ¿quién es? Acuérdense que hubo un personaje determinante en el pueblo en el Antiguo Testamento, y una característica muy importante es que cuando este personaje estuvo, Dios estuvo presente siempre ahí durante todo ese tiempo. Segunda pista, que es el destierro en el desierto. Bueno, pues
Muchas gracias por haber escuchado este video, pues con muchas fallas, pero bueno, aquí estamos y espero que les haya podido ayudar un poquito más en su estudio. Si tienen algún comentario o algo, pónganlo ahí en comentarios. Si tienen dudas, también les podría asesorar un poquito más de estas. Y bueno, pues no se olviden de seguir estas lecciones que son importantísimas, son muy bellas y bueno, poco a poco vamos a ir de la mano conociendo lo que es la iglesia. Muchas gracias, que Dios los bendiga y nos vemos para la próxima. Bye.